Hermanos, en esta hora que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque en esta tarde Él nos ha de permitir ver lo que su palabra nos dice, lo que Él quiere de nosotros, de nuestras vidas, y le damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y el tema de esta tarde es despreciado y desechado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 53, en el versículo 3, es donde vamos a estar leyendo en esta tarde el pasaje que Dios, ¿verdad?, nos muestra, que Dios nos enseña a través de su palabra de lo que aconteció hace ya unos miles de años. Vamos a orar en esta tarde, dándole gracias a Dios y pidiéndole que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija. Vamos a hacerlo unidos. Bendito Dios, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque vemos tu grande amor, tu grande misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir? Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás con tu iglesia lavada y comprada con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque ahí donde cada uno está en estos momentos, Señor, oh Dios, ahí está tu presencia, Señor, y también aquí está tu presencia, está tu Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos. Gracias, Señor, por tu paz, por tu fortaleza, por tu provisión a nuestras vidas, Señor. Y se ha llegado este hermoso momento, Señor, de leer tu palabra, Padre, para saber qué es lo que tú, Señor, nos quieres mostrar, Padre. Gracias te damos, Señor, y queremos que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiándonos y dirigiéndonos en estos momentos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer todos unidos ahí en Isaías 53:3, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, en la Biblia encontramos que los profetas enseñaban. Hermanos, los profetas traían revelación, declarando la verdad de Dios, hermanos, sobre todo lo que pasaba, en este caso, en este momento, por la circunstancia en la que estaba pasando el pueblo de Israel. Vemos, hermanos, que también mostraban los detalles que iban a pasar en lo futuro. Aquí tenemos al profeta Isaías, hermanos, que es visto generalmente como el más grande de los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Él profetizó en el reinado de Acaz, de Jotam, de Usías y de Ezequías, de estos 4 reyes, hermanos, de Judá. Él profetizó y también habló valientemente contra la corrupción en los días que estaban aquí en el pueblo de Israel. Vemos ahí en Isaías 1:2 que dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas,
ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Vemos aquí, hermanos, a Isaías. Era fuerte la visión que Dios le había dado y cómo él hablaba, cómo le hablaba al pueblo de Israel, hermanos. Era valiente, hermanos, en poder dar la palabra de Dios. Y vemos que él, hermanos, todos los primeros capítulos, ¿verdad? Hasta el 39 vemos que se habla de cómo, se habla del cautiverio, de cómo el pueblo de Israel iba a ser llevado a cautiverio, pero también hablaba, hermanos, del versículo 40 en adelante, de todo lo que iba a venir y después, hermanos, y estaba profetizando al Mesías, al ungido, al Cristo. Y vemos, hermanos, que Isaías habló en el versículo 53, en el versículo 3, ¿verdad? Veíamos lo que dice aquí y vemos a Isaías, hermanos, hablándole al pueblo y vemos, hermanos, que a Manasés no le agradó lo que Isaías decía, lo que Isaías le hablaba inclusive a él. De tal manera que Manasés lo vemos que fue uno también que, hermanos, vemos que llevó a cabo sacrificios infantiles, pero también en este caso mandó, según de acuerdo a la tradición judía, vemos que mandó matar a Isaías, hermanos, y fue aserrado Isaías, fue partido a la mitad, murió el profeta Isaías, hermanos, pero él estuvo fiel, él fue firme y él sabía, hermanos, y confiaba en que lo que él había hablado es porque era la palabra de Dios, porque era lo que Dios le había dicho que hablara. Y aquí en Isaías 53, hermanos, del versículo 13 al 15, muestra aquí a Cristo exaltado, muestra también, hermanos, el sufrimiento que iba a pasar Cristo, pero también habla del asombro que iba a haber, hermanos, a quienes nunca habían escuchado de él, pero que iban a escuchar, hermanos, que iban a saber, hermanos, acerca de él y también lo iban a ver, hermanos. Vemos que ahí en Romanos 15, 21, en la Biblia podemos ver, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y era a lo que se refería aquí el profeta Isaías en el versículo 53 del 12 al 15, vemos que ahí Isaías hablaba de que lo iban a conocer, de que lo iban, hermanos, que iban a ver a este Cristo, hermanos, y ellos iban a conocer, y nosotros vemos, hermanos, que nosotros le conocemos ahora, nosotros conocemos, hermanos, a Cristo. Habrá alguien, hermanos, que pueda preguntarse, ¿y cómo sabemos este pasaje, que si este pasaje se refiere a Cristo? Porque por ahí puede haber alguien, ¿verdad? Decir, bueno, aquí está hablando el profeta Isaías, pero ¿cómo sabemos si este pasaje nos está hablando y se refiere a Cristo? Tenemos un caso, hermanos, el de Felipe, hermanos, y el etíope en Hechos 30-31, y nos damos cuenta aquí que el etíope iba leyendo, hermanos, el profeta Isaías, y Felipe se pudo acercar ahí guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, porque Dios tiene propósitos, tiene planes para la vida de cada uno, y en este caso vemos que así le plació a Dios enviar a Felipe ahí, hermanos, para que pudiera decirle al etíope, hacerle ver, hermanos, que de quien aquí se hablaba, hermanos, era de Cristo. Ahí en Hechos 8:30 al 31, y si ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Hasta el 35, dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de cuál escritura, hermanos? Desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús al etíope, hermanos. También vemos ahí en Juan 12:18, Cristo mismo, hermanos, citó
de Isaías 53, hermanos, e hizo la aplicación a sí mismo. Lo podemos ver en Juan 12:38. Y también vemos al apóstol Pablo, hermanos, ahí en Romanos 10:16, citó este mismo capítulo en relación con el Evangelio de Cristo. Aquí Isaías, hermanos, estaba hablando de Cristo. Y vemos, hermanos, en Isaías 53, hermanos, el sufrimiento y, hermanos, también la sabiduría de su justicia, de su grandeza, de su victoria. Y Cristo es exaltado, el Mesías es exaltado. Hermanos, este pasaje de Isaías habla de Cristo. Y llegamos a este versículo 3, donde dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento. Hermanos, todos evitaban mirarlo, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, pasaba aquí algo, porque Isaías hace una pregunta, hermanos. Había incredulidad, hermanos, hacia el mensaje de Isaías, porque Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que se está anunciando, a lo que se está diciendo? Es como ahorita, que verdad que sabemos nosotros que la iglesia de Cristo espera su venida. La iglesia de Cristo espera, hermanos, a Cristo, porque Él viene otra vez, un poquito más, y no tardará, porque dice su palabra, y que ha de venir, vendrá y no tardará, hermanos. Esa es nuestra esperanza como iglesia. Hermanos, pero ¿cuántas veces ha habido incredulidad, hermanos, de lo que Dios nos dice en la Biblia? Aún viendo los hechos reales, históricos, y sobre todo en nuestras propias vidas, de lo que Dios ha hecho, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, hay esa pregunta, hermanos? ¿Quién ha creído lo que está anunciando Dios, lo que está diciendo Dios en su palabra? ¿Cuántas veces, hermanos, se cuestionan los principios doctrinales que Dios establece para vivir la vida cristiana conforme a la redención, justificación, santificación y glorificación en Cristo Jesús? Y tener presente que Cristo viene. Es nuestra responsabilidad, hermanos, y privilegio revelar la gloria de Dios en la tierra, como lo hizo Jesús, confiándole y adorándole a Él, hermanos, amándonos los unos a los otros y viviendo vidas consagradas, hermanos. El Señor Jesús fue despreciado y fue desechado, fue rechazado. Los gadarenos, hermanos, en Mateo 8:34, después de que Él había hecho libres a esos dos endemoniados en esta ciudad de Gad. Y dice que ellos, en el versículo 34, le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Vemos ahí, hermanos, que se fuera, siendo que Dios había hecho libres a estos endemoniados. Hermanos, Jesús haciendo un milagro, haciendo libre de los demonios de esta esclavitud. Y le rogaron, lo rechazaron. No tomaron en cuenta, hermanos, este milagro tan grande y su poder. Lo despreciaron. Y vemos también a los de Nazaret, al pueblo de Nazaret. Ahí Natanael podía decir: de Nazaret puede salir algo bueno, porque Jesús, hermanos, vemos que vivió en Nazaret. Y ahí estuvo en su infancia, hermanos. Y vemos, hermanos, que ¿qué fue lo que hicieron? Se enojaron, y dice que de la sinagoga, hermanos, se levantaron, dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarlo. Le rechazaron, le despreciaron, no escucharon. Y vemos ahí, hermanos, los principales sacerdotes y los gobernantes en Lucas 23:18. Dice que ellos gritaban: fuera, fuera, y danos ¿a quién? A Barrabás. Danos a Barrabás.
Ahí, hermanos, en Lucas 23:18. Fuera con este. Qué forma de dirigirse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuera con este. Y danos a Barrabás. Deja libre a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. La nación judía dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo le debemos glorificar a Dios porque nos ha dado la autoridad, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Si usted ya ha nacido de nuevo, si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y ahora usted está en Cristo. Hermanos, el Señor Jesús fue rechazado, fue despreciado, y a veces usted y yo, hermanos, pensamos que estamos sufriendo mucho. En la actualidad, hermanos, hay incredulidad en el hombre y no quiere volverse a Dios. Hay muchas veces incredulidad en quienes son sus hijos. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos creyendo en lo que la Biblia nos enseña y lo estamos poniendo en práctica. Y que, hermanos, no vayamos a estar despreciando y rechazando a Jesús, nuestro Señor y Salvador, con nuestras acciones y pensamientos. Él sufrió por usted y por mí, hermanos. Varón de dolores, fue menospreciado y no lo estimamos. Él sabe lo que es el dolor de una traición, del ser abofeteado, de ser escupido, de ser criticado, de ser juzgado, de ser calumniado, de ser humillado, de ser sentenciado. Él llevó nuestros dolores, fue herido y lastimado. Gracias a Jesús por amarnos, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su Hijo Jesús. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, porque sufrió hasta lo indecible. Murió y al parecer todavía todo ya había terminado, pero no fue así. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria y muerte tu aguijón? Jesús resucitó, Él vive y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Gracias a Él, gracias a Dios. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos, Señor, delante de tu presencia, de los que están en cada hogar. Tú conoces cada vida, cada corazón. Y Señor, tú nos muestras en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no estar siendo incrédulos, Señor. Ayúdanos a confiar en lo que tu palabra nos dice y tu palabra nos enseña. Ayúdanos a estar delante de ti y perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ha habido esa incertidumbre o esa incredulidad, pero ahí estás tú, Señor. Ayúdanos para no despreciarte ni rechazarte, Señor, y no nos vayas a decir: Señor, me llamas Señor, pero no haces lo que yo te digo, lo que yo te mando. Ayúdanos como iglesia a hacer lo que tú quieres que te obedezcamos, Señor. Y Señor, porque no todo el que te dice Señor, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Señor, estará contigo, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y que nos podamos presentar ante ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén.